con el Mesías nos hemos topado. No somos los primeros, que conste. Prestad atención. Publicamos lo que hoy se conoce como los Netanyahu Files y ataques informáticos, pues 4 nos han cerrado perfil en Twitter y nuestro perfil en LinkedIn ha saltado por los aires. Bueno, va con el cargo. Con el Mesías nos hemos topado. Os voy a explicar una historia que muy pocas personas conocen. Es que no es la primera vez. Tener en cuenta que dentro del judaísmo cada maestro tiene su librillo. Y muy buenos días, tardes, sed del Movimiento Victoria, prestaré atención a tus comentarios, a tus dudas, a tus sugerencias. Manuel, David FM, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, con el Mesías nos hemos topado, ¿no? Donald Trump. Mr. Donald Trump, el Leviatán, Ciro el Grande. Esa monstruosidad surgida de la profundidad de las aguas. Cuerpo de ballena. Bicéfalo. Cabeza de león y de quimera. Que con su aliento devora a todo aquel que nos arrodilla ante Dios. Donald Trump. Pues me alegro, David, me alegro. Ahí vamos. Bueno, ya estamos acostumbrados, ¿eh? No es la primera vez aquí en TikTok, son ya 24 perfiles. Pero nos ha llamado la atención, ¿no? Porque ha sido publicar los Epstein Files. Bueno, pues un testimonio gráfico que compromete y mucho la figura ya de por sí comprometida, Corte Penal Internacional, crimen lesa humanidad, ¿no? Por mucho que el ocultismo pues le prohíba la utilización de las tarjetas de crédito de sus propias cuentas, ¿no? Muy buenos días, Cajorul. Me tienes que disculpar, Cajorul, porque el otro día te bloqueé sin argumento, porque te confundí con otra persona. Creo recordar que en el chat teníamos a una señorita que nos acoso y derribo, y de pronto fui a mirar el chat, ver el nombre de la señorita, bloquear, y resulta que era tu perfil. Así que me tienes que disculpar. Buenas, me dice Cajorul, ¿sí? Pues os voy a explicar algo fascinante que muy pocas personas conocen. Y el signo de los tiempos, ¿no? La modernidad. Porque es que hay un mundo que va más allá de las sociedades secretas, ¿eh? Ya saben ustedes, ¿no? El argumento por el cual, por ejemplo, John Fitzgerald Kennedy pierde la vida. Las sociedades secretas. ¿Y si existe una sociedad secreta de las sociedades secretas? Estarán de acuerdo conmigo que vuestro mundo es bastante laberíntico, ¿no? Es una proyección de las taras y de las miserias de la psicología colectiva, un mundo bipolar, esquizofrénico y laberíntico, ¿no? La locura por sistema, la muerte como solución final. Te lo agradezco, Cajorul, te lo agradezco, ¿eh? Pero al final pude subsanar porque te encontré en la lista de bloqueados y levantamos el... Me tienes que disculpar. Bueno, os voy a explicar, como digo, algo fascinante que muy pocas personas, porque además pues, son 32 años trabajando con información y he prestado atención a todo tipo de canales, ¿no? Canales oficiales, no oficiales, conspiracionismo, que si la Matrix, que si los reptilianos, todo, ¿no? Bueno. Creo que en ocasiones el animalario nos invita a reconocer la realidad misma, ¿no? Y hoy os voy a hablar
Pues del animal de los animales. Del animal de los animales. Visto que, como digo, es que no es la primera vez, ¿eh? Dentro del judaísmo, no es la primera vez que nos encontramos con una figura mesiánica, que se interpreta como el Mesías. ¿Qué quiero decir? Volvemos a subrayar. Dentro del judaísmo, cada maestro tiene su librillo. Y es a partir de esta, digamos, lógica que el judaísmo tiene la capacidad de generar el sectarismo. Todas las sectas giran en torno a unas estructuras similares. Es decir, el iniciado, el líder de la secta, al parecer es conocedor de un secreto que te va a desvelar para que tú tengas el poder. Bueno, que si lo luterano, lo calvinista, el culto, los testigos de Jehová, la cienciología, el satanismo, lo luciferino y la francmasonería. Sí, de Francisco Franco, francmasonería. Prestad atención a este nombre. Jacob Frank, el Mesías de las orgías. Jacob ben Judai, os leo textualmente. Jacob ben Judai Leibit Frankovich, comúnmente conocido como Jacob Frank o Jacob Frank, nació en 1726 en Krolivka, actual Ucrania. Atentos. Los házaros reconquistan Hazaria. Dentro de una familia judía polaca. Bueno, como Benjamín Netanyahu, ¿verdad? El territorio entonces formaba parte del reino de Polonia. Su padre era rabino, y esto le permitió desde joven un acercamiento a los textos sagrados hebreos. Siendo todavía joven, realizó un viaje a Oriente Medio, donde entró en contacto de manera profunda con el pensamiento de Shabtai Tzvi, fundador, un siglo antes, de la secta turca de los sabateos. Este hecho provocó que a su vuelta a Polonia, en 1755, comenzara a desarrollar la secta judía herética a la cual dará su propio nombre. Su base ideológica se centró en una visión antitalmúdica y un potente misticismo de clara influencia sabatea. Como digo, dentro del judaísmo, cada maestro tiene su librillo. Y en base a este precepto, el sectarismo mesiánico. Testigos de Jehová, el culto, la cienciología, el satanismo. Bien. Shabtai Tzvi o Sabbatai Zevi, de 1626-1676, fue un rabino judío nacido en Esmirna, dentro del Imperio Otomano, que afirmó ser un Mesías más dentro de la historia judía. Es decir, que no es la primera vez que nos pasa. La humanidad ha tenido que confrontar con un Mesías, es decir, Donald Trump. En este caso estamos hablando de 1676. Nos encontramos a un rabino judío que se interpreta como el Mesías, volviéndose un continuador de su obra, aunque añadiendo elementos personales. Su base ideológica. Shabtai sustentó su base ideológica en los estudios relativos a la Cábala y el Talmud, a partir de los cuales plasmó su corriente mesiánica. Como consecuencia del cariz que estaba adquiriendo su visión, fue expulsado de Esmirna. Ya es difícil. Es decir, estamos ante una cosmovisión mesiánica talmúdica tan extraordinariamente extrema que reniega del propio Talmud, un compendio de leyes que regulan a la comunidad judía internacional. Para hacernos una idea, desde mi punto de vista estaríamos ante la interpretación más radical
que nunca se ha articulado en torno pues al judaísmo. La más extrema, tan extrema que reniega del propio judaísmo y del Talmud. Este planteamiento mesiánico le hizo aglutinar a su alrededor a un grupo de palestinos, atentos, y de judíos procedentes de la diáspora. Vamos a buscar la definición de la palabra diáspora, que creo que es muy importante. ¿Bien? Para conocer bien, vamos a hablar con propiedad. Buscamos aquí en Google. La diáspora es la dispersión o migración masiva de grupos humanos desde su lugar de origen hacia otros países y regiones. Bueno, prácticamente lo que está sucediendo ahora, ¿no? Es decir, Israel salta por los aires y se está produciendo una diáspora, una dispersión de la comunidad judía internacional, los israelitas, focalizados en Tierra Santa. Bien, prestad atención. Esto finalmente llevó a su encarcelamiento por las autoridades otomanas, es decir, un personaje. Bien, un personaje. En este punto es cuando, para liberarse de su ejecución, decidió convertirse al Islam, este rabino judío. ¿Qué quiero decir? En función de las leyes rabínicas, un judío tiene permitido el interpretar el papel de pues sacerdote católico, es decir, Francisco Bergoglio, o de profeta musulmán. Para evitar su ejecución, decidió convertirse al Islam, acción que derivó en una división entre sus seguidores. La consecuencia, es decir, que está fundando escuela mesiánica, una interpretación muy extrema del Talmud, tanto que rechaza el propio Talmud. Y luego vamos a entender el porqué. Esto finalmente llevó a su encarcelamiento por las autoridades otomanas. En este punto, para liberarse de su ejecución, decidió convertirse al Islam, acción que derivó en una división entre sus seguidores. La consecuencia fue la conversión de muchos de ellos a la fe islámica. Bien, la figura del converso, que de hecho funda la Iglesia Católica, el propio Pablo, el gran inquisidor. Bien. La consecuencia fue la conversión de muchos de ellos, como digo, a la fe islámica, siendo conocidos como los domne o doamnej o conversos, aunque mantuvieron prácticas propias. Finalmente, Shabtai, es decir, que confrontan con la ley y para poder evadir la responsabilidad utilizan la figura del converso. En este caso nos encontramos en el corazón otomano, lo excarcelan, lo pretenden ejecutar y él se convierte al Islam, él y la mitad de sus seguidores. Lo digo porque hoy, no tan solo es que estamos asistiendo a una diáspora, ¿no?, de Tierra Santa, un éxodo de la comunidad judía internacional focalizada en Israel, los israelitas, sino además desde Israel se acaba de lanzar una consigna a todos los judíos de Europa: oculten su identidad y su finalidad, es decir, el ocultismo. Empezamos a comprender por qué una anticatólica, anticlerical y anticristiana, conocida con el nombre de Rosalía, ahora se nos presenta como prácticamente una monja católica. Partimos del mal querer, es decir, querer el mal. O, por ejemplo, un fiel devoto que reza en el Muro de los Lamentos, Lionel Messi, que se nos acaba de presentar como católico, como la señorita Ayuso, Ayuntamiento de Madrid y las residencias. Ahora estamos ante una diáspora y además ante un proceso de ocultismo. Y utilizan la conversión para, por así decirlo, difuminarse. Como decía un presidente norteamericano, los judíos nacen siendo espías, agentes doble. Esto sería, por ejemplo, pues Pablo Iglesias, ¿no? Os voy a mostrar, para hacernos una idea, ¿no? Para hacernos una idea del talante, ¿no? Del talante talmúdico de la comunidad judía internacional. Es decir, Pablo Iglesias, para entendernos, pues es un personaje, como podéis ver, ¿no?,
Si es un fluido de color blanco, está en una botella de cristal y dentro de una nevera, pues lo más probable es que estamos ante un judío, como podéis apreciar, ¿no? Pablo Iglesias rezando en el Muro de los Lamentos. Pero curiosamente, cuando vuelve a Europa, aquí tenemos al oculto, al ocultista, al converso, es decir, con una banderita palestina. ¿Bien? ¿No? Es un tanto bipolar, ¿no? Esquizofrénico el tema, ¿no? Es decir, bueno, está practicando la ritualística judía, por lo tanto es judío, a respetar, y sin embargo en Europa se nos presenta como un fiel defensor de Palestina y los palestinos, que están siendo víctimas de un proceso de eliminación etnográfica. El exterminio del pueblo de Palestina, no lo decimos nosotros, la Corte Penal Internacional. Pues más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, aquí tenemos a un rabino que se nos presenta como Mesías y que su visión rabínica del Talmud es tan extrema que incluso profana la propia ley talmúdica. La rechaza, reniega, para fundar pues una escuela mesiánica perseguida por los otomanos, que decide convertirse al Islam para, de este modo, a partir del ocultismo, el primer principio del ocultismo no es más que el de profanar la ley de la naturaleza, es decir, la ley de Dios. Esta cuestión es muy importante, ¿no? El posicionarse por encima de la ley. Ley de la naturaleza, ley de Dios y ley de los hombres. Y luego vais a comprender por qué. Bueno, finalmente Sabtai falleció exiliado en Ulcinj, en Montenegro. Es decir, con una maleta, el éxodo perpetuo, ¿no? El holandés errante, ¿no? Que define mucho, ¿no? El talante de este grupo humano. Pero sus enseñanzas se mantuvieron a través de sus seguidores y se expandieron a lo largo del siglo XIX a través de su sucesor, el señor Sabtai, también autoproclamado como Mesías, Baruchia Russo. ¿Bien? Es decir, que no es la primera vez que nos encontramos con un Donald Trump. Es decir, con un judío que se interpreta como el Mesías. ¿Qué está pasando? Veréis, yo creo que es muy importante comprender la idea de Dios en función de las ópticas judías. ¿Qué quiero decir? Para un judío, Dios es esa presencia que se revela tras una ausencia, es decir, un misterio. La palabra misterio es central dentro de la cosmovisión mesiánica, porque ellos interpretan que estos misterios cultivan la curiosidad, que te permite el acceso al conocimiento y a la sabiduría. Los judíos creen que todo el universo ha sido formado por el lenguaje. Rinde el culto, la cábala, la numerología, es decir, que las letras son números, los números son letras, efectivamente, rinden culto al lenguaje. Ellos interpretan que todo el universo surge de un sefirot. Es como para nosotros una vocal, ¿correcto? O una consonante. Un sefirot. De un primer símbolo surge todo el universo. Y surge a partir de lo que ellos denominan la hermenéutica, el hecho de hacer cábalas. El Aleph. ¿De acuerdo? Es decir, para ellos Dios es un misterio. Y este misterio cultiva la curiosidad. Con esta curiosidad se percatan de que el universo es lenguaje y que todo surge de un sefirot, el Aleph. De la hermenéutica del Aleph surge lo que se conoce como el tetragramacón, es decir, el Yahweh. Y ya hemos visto, si realizamos un ejercicio de literatura comparada, que en principio estamos ante un general griego, que para los hebreos alcanza un grado, se sacraliza y alcanza un grado divino. Yahweh, Yahveh. Y es a partir de la hermenéutica del término Yahweh que nos encontramos con la primera frase que nos define a Dios. El yo soy el que soy.
¿De acuerdo? Es decir, el universo se inicia con un sefirot, Aleph. De este sefirot, 4 sefirot, Yahweh, general griego, y de Yahweh la expresión yo soy el que soy. Es decir, que el judaísmo rinde culto al ego. El yo delante para que no se espante. Y el ego sustituye a Dios. Por tanto, dentro del judaísmo, un rabino se puede autoproclamar Mesías, es decir, Dios. Ellos además interpretan que todos los seres humanos surgimos del patriarca de las 12 tribus de Israel, el padre Abraham. Por ejemplo, Scottish, Irish, British, Spanish, en principio somos una de las tribus, de las 12 tribus, bueno, tenemos 13 tribus de Israel. Ellos interpretan que toda la humanidad surge del vientre del Talmud. Es decir, que nosotros somos judíos sin saberlo. Bien. Aquí nos encontramos, como digo, estamos intentando comprender la dimensión de lo que hoy se nos está planteando. Es decir, hoy tenemos sobre la mesa pues una criatura de la historia, ¿no? Una monstruosidad. Godzilla ha entrado en Manhattan y está escupiendo fuego. Donald Trump, que se nos presenta como el Mesías. Estamos tirando de hemeroteca y estamos viendo cómo no es el primero. No es el primer judío, y Donald Trump es judío, proclamado judío. Estamos ahora ahondando en la biografía de un rabino. Yo creo que es muy importante, y luego vais a comprender el porqué. Os invito a sentaros y a escuchar, porque estamos ante el patriarca de la modernidad. Me voy a atrever a afirmar. Jacob Frank, ¿de acuerdo? El Mesías de las orgías. Bueno, hemos visto ciertos precedentes históricos de su biografía, pero vamos a entrar en materia, veréis, es decir, su doctrina mesiánica tan extrema que rechaza los principios jurídicos del Talmud. ¿Qué quiero decir? El judaísmo, al igual que el Islam, son dos cosmovisiones abrámicas de un marcado sesgo jurídico. Cuando hablamos del Talmud estamos hablando de un compendio de leyes, de directrices, de normas. Es una cosmovisión muy estricta. Un judío debe cumplir con la ley. Y el señor Jacob Frank, en un mundo en donde cada maestro tiene su librillo, decide dejar de cumplir con estas normas, con el Talmud. En este contexto de influencia sabatea, a lo largo del siglo XV-XVIII, en la Europa oriental, donde surge la figura de Jacob Frank y su movimiento religioso, atentos, el franquismo, con K, de modo que la corriente franquista se ha presentado en multitud de ocasiones como una vertiente extremista dentro de los sabateos. Es decir, estamos ante la interpretación más extrema que existe de los principios judíos, del Talmud. Tan extrema que una vuelta de tuerca más. Acaba por profanar su propio templo y sus propias leyes. En cualquiera de los casos, nos dice el texto, la relación entre Shabtai y Jacob Frank está presente. Por tanto, Jacob Frank liderará un movimiento judío mesiánico del cual se presentará como una reencarnación de Shabtai, tras Baruch ruso. La base ideológica, atentos, aquí empezamos a lo que desde mi punto de vista es interesante, ¿no? La base ideológica, ideología. No vamos más allá del dogma, estamos ante una ideología que mostraba una clara línea herética, atentos, una clara línea herética opuesta al Talmud y antinominista. Se buscaba la purificación, atentos, a través de determinadas actuaciones transgresoras. El antinomismo es una visión que se oponía a la ley moral establecida por Moisés. Recuerden, no tenemos un solo testimonio histórico en torno a la existencia de este presunto Moisés. ¿Qué quiero decir? Moisés es una palabra que procede del copto, que significa niño. Tenemos la investigación de un judío ilustre, siglo XX, el padre fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud, que nos afirma que Moisés era el hermano pequeño del faraón.
Bien, es decir, que no tenemos una constancia histórica de un tal Moisés, tampoco de un tal Abraham, de Abraham Brahma, la India, y luego vais a comprender el porqué, ni tampoco de un presunto cautiverio, ni en Sumeria ni en Egipto, ni una sola constancia histórica. Llámese jeroglífico, tablilla, llámese vestigio arqueológico, nada. Estamos ante fabulaciones, ¿bien? Y con estas fabulaciones, bueno, la comunidad judía internacional ha construido su imaginario y sus leyes, el Talmud. Bien, pues por lo visto aquí nos encontramos con un rabino que se interpreta como el Mesías y que nos plantea una ideología, repito, no un dogma, una ideología. Estamos ante el tiempo de las ideologías, llámese comunismo, llámese fascismo, y que es tan extrema, que incluso profana la propia ley sagrada para los judíos, el Talmud. Vamos a comprender el porqué, ¿no? Nos dice, se buscaba la purificación, nos dice, se buscaba la purificación a través de determinadas actuaciones transgresoras. El antinomismo es una visión que se oponía a la ley moral establecida por Moisés, ya que como plantearon los seguidores de la ideología de esta corriente, como por ejemplo Juan Agrícola, 1494-1566, se podía vivir empleando la gracia de Dios para pecar. Es decir, ya estamos ante los nutrientes que justificarían el luteralismo. Martín Lutero. Se podía vivir, como digo, empleando la gracia de Dios para pecar y confiar en su gracia infinita para el perdón divino. Estamos ante la definición de lo luterano, de la revolución de Martín Lutero, que interpreta que no tenemos que hacer el bien para poder acceder al paraíso. Es decir, Martín Lutero naturaliza la idea de pecado. Podemos pecar porque la gracia de Dios es tan amplia, es tan grande su majestad, que nos perdonará a pesar de nuestros pecados. Precisamente los franquistas afirmaban que las leyes y enseñanzas terminarían y cada persona debía traspasar los límites. Es muy importante. Es decir, se posicionan por encima de la ley. En principio, aquí digamos, confrontamos, por ejemplo, con la gran revolución cristiana, el Cristo Redentor, que posiciona la figura de Dios por encima de la ley talmúdica. Recuerden, la primera confrontación entre el Cristo y los rabinos le explican a nuestro Señor que todos somos hijos del patriarca de las 12 tribus de Israel, el padre Abraham, de Abraham Brahma. Y Jesús de Nazaret les responde con 4 palabras en griego: yo soy el que soy, es decir, se presenta como Dios. Por tanto, si este patriarca es nuestro padre, yo soy el padre de este patriarca. Es decir, que Jesús de Nazaret, con la dialéctica, lo que hace es desmontar la teología religiosa que funda las 3 grandes cosmovisiones abrámicas: el catolicismo, el islam y el judaísmo. Es decir, vosotros os presentáis como la ley cuando resulta que yo soy el padre que funda la ley. Bien, para los judíos, Moisés recibe la ley de Dios. Si hacemos un ejercicio de arqueología de la historia, bien, son los griegos quienes entregan la ley a los judíos. Ante este personaje que, como digo, forma parte del imaginario, es una fabulación, tanto Moisés como Abraham. No existen. Y Jesús de Nazaret lo sabe. ¿Comprenden? Es un juego dialéctico. Por así decirlo, es un jaque mate a la tesis religiosa, que se construye a partir del imaginario, la teología, la fantasía. Es decir, Jesús de Nazaret es la realidad misma, es la razón pura, la dialéctica platónica, que confronta con el mesianismo. Así que todos somos hijos de Abraham. Pues yo soy Dios, por lo tanto Abraham es mi hijo. ¿Comprenden? Así que vosotros sois los portadores de la ley divina. Bueno, pues yo soy Dios.
¿Comprende? Entonces, si yo te tengo que creer a ti, ¿por qué tú no me crees a mí? Esta es la gran revolución del Cristo, el situar a Dios por encima de la ley. Bien, pues aquí tenemos a un rabino que va más allá, es tan transgresor que va más allá del propio Talmud, que se presenta como Mesías, y se nos acaba de explicar que se podía vivir empleando la gracia de Dios para pecar. Importante, es decir, para posicionarse más allá de la propia ley de Dios. Y confiar en su gracia infinita para el perdón divino. Precisamente los franquistas afirmaban que las leyes y las enseñanzas terminarían y que cada persona debía traspasar los límites. Así el antinomismo era el camino correcto, es decir, el oponerse a la ley rabínica, al mesianismo de los rabinos y el Talmud. La redención a través del pecado. Atentos. De este modo, algunos de las actuaciones de Jacob Frank y de sus seguidores se vinculaban con las realizadas por Sabtai, consistentes en, atentos, violar los tabús judíos tradicionales. Es un judaísmo que se viola a sí mismo. Algunos de estos fueron el saltarse, por ejemplo, las prohibiciones alimenticias vinculadas con determinados alimentos o el ayuno durante festividades. Bien, prácticas compartidas por todas las cosmovisiones abrámicas. El Islam practica el Ramadán. Bien, los católicos la Cuaresma. Entonces el ayuno es como un atributo que distingue las grandes cosmovisiones abrámicas, ¿no? Aquí tenemos a un rabino que se salta la ley. ¿Por qué? Porque saltándose la ley se convierte en Mesías, es decir, en Dios. Está por encima de la ley, está por encima del bien y del mal. Estamos ante un gesto, desde una óptica cristiana, luciferino. En principio, Lucifer, este arquetipo, es expulsado del cielo porque trama, tribula contra Dios para sentarse en su trono y sustituir la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decir? En el momento en que Jesús de Nazaret, como pensador, sitúa a Dios por encima de la ley, de pronto lo que se logra es impartir justicia, porque de pronto ya no tenemos a ningún ser humano que decida sobre la vida de otro ser humano. Acabamos con la idea del sacrificio. Esta es la diferencia entre el antes y el después de Cristo. Antes de Cristo nos encontramos un grupo humano que el hombre sacrifica al hombre mismo. La crucifixión. Después del Cristo es Dios quien decide cuándo vas a nacer y cuándo vas a morir. Por tanto, aquí tenemos a una cosmovisión rabínica, mesiánica tan extrema, que pretende sustituir la voluntad de Dios y hacerlo a través de la figura de la profanación de la ley, el tabú y el pecado, para purificar el alma y acceder a la sabiduría de Dios. Bien, pero algunas corrientes posteriores sabateas llegaron más allá y terminaron por participar en orgías sexuales desenfrenadas. Para hacernos una idea, ellos creían que para poder acceder a la sabiduría debías profanar los tabús religiosos, y el principal tabú es el incesto. Ellos creían que tú debías violar a tus propios hijos para de este modo acceder a la sabiduría divina. Bueno, nos estamos acercando a los Epstein Files, a la Epstein Class. ¿Correcto? Dentro del contexto judío correspondería a un acto de pecado, y se trata de una acción rupturista. Así, no es de extrañar que los franquistas recurran a estas prácticas para romper con la ley hebrea y como redención a través del pecado. Bueno, es bastante demencial cuando entramos en detalle. Es decir, esta interpretación tan extrema del judaísmo, como digo, cada maestro tiene su librillo, hemos abierto un rabino que se interpreta como Mesías y que logra la redención a través del pecado. Ellos interpretan que la ley es para los gentiles, para los tontos, para los animales, y que ellos deben estar posicionados por encima de la ley.
adquirir una dimensión divina. Se autosacralizan. Las 12 tribus de Israel se presentan como elegidos por Dios. Y es por este motivo que el Cristo los confronta y les dice: yo soy Dios. ¿Vosotros podéis demostrar vuestra tesis? Porque el Cristo acaba por demostrar la suya. Con su perdón todos hemos redimido y ya hemos dejado de practicar la ritualística del sacrificio. Ahora es Dios quien siembra semilla en nuestros campos, porque es Dios el que decide quién nace y quién va a morir. Y sin embargo, ante la modernidad, hoy tenemos un grupo de ocultistas, las élites, que se han sentado en el trono de Dios. Esto es Bill Gates, judío y socialista, que decide quién vive, quién va a morir. Porque para los judíos, para esta interpretación tan extrema de los judíos, es a partir de la idea del sacrificio que se accede a la riqueza. Atentos. Según nos decía Jacob Frank, no existe una riqueza inmaterial, espiritual, que es la que nos plantea el Cristo. Tan solo existe una riqueza material, y que tan solo con la riqueza material tú tienes acceso al paraíso. Para poder acceder a la riqueza material, tú te tienes que apropiar de forma indebida de un bien de todos. El Cristo reparte el pan. Para poderte apropiar de un bien que es de todos, tienes que plantear el ritual, el sacrificio. Esto es la modernidad. Acabáis de conocer al padre fundador, al patriarca del patriarcado, de la modernidad. Toda la modernidad gira en torno a las tesis de Jacob Frank. Toda. Las tesis malthusianas sustituyen la cruz. Martín Lutero nos plantea lo mismo que nos plantea el señor Jacob Frank, y lo hace como un agente doble infiltrado, como un converso dentro de la Iglesia Católica. Pero es que es la propia Iglesia Católica, los jesuitas, que surgen de los templarios, que buscan lo mismo que busca Benjamín Netanyahu, la reconstrucción del Templo de Salomón, como su nombre indica, el Temple, la Orden del Temple, Templo de Salomón, es decir, que no tiene nada que ver con la cuestión cristiana o católica. Son los propios jesuitas, agentes dobles, que surgen de la figura del converso, que es la figura que funda la Iglesia Católica, Pablo, el mayor de los inquisidores de los cristianos. Aquel que busca el cuerpo de Jesús y que despelleja vivo a Santiago, el hermano pequeño del Cristo. Entonces, ellos se mueven en el territorio del ocultismo, ocultan su identidad y su finalidad, y su objetivo es profanar la ley. Porque es profanando la ley que tú te sientas en el trono de Dios, que tú obtienes riqueza y poder. Bien, esto es Bill Gates, esto es George Soros, esto es Flynn, estos son todos. Porque se da la circunstancia que el señor Jacob Frank, atentos, funda una primera sociedad secreta. Atentos, el concepto secreto es esencial para estructurar toda secta, porque este concepto secreto atrae al inocente. Todos los inocentes, digamos por así decirlo, 7 vidas tiene el gato. Los niños pequeños, los inocentes, meten los dedos en los enchufes. Forma parte de nuestra naturaleza, la duda y la curiosidad. El sectario, lo que hace el líder de una secta es presentarte un secreto que tan solo yo conozco. Por lo tanto, tú, con tu curiosidad, con tu duda, vas siguiendo al líder de la secta porque quieres que te desvele este secreto. Es por este motivo que para los judíos Dios es un misterio. Te condena de este modo al trabajo eterno, a la búsqueda de Dios, ese misterio. Sin embargo, el Cristo nos desvela el rostro de Dios. Por lo tanto, te invita a descansar en paz. ¿Correcto? La cuestión es que el señor Jacob Frank, esta interpretación tan extrema del judaísmo, tanto que quebranta la propia ley talmúdica, nos funda una primera sociedad secreta, lo que se conoce como los Iluminados de Baviera. Popularmente hoy, pues la desinformación, la propaganda o los conspiracionistas nos hablan de los Illuminati.
Bueno, este sectarismo mesiánico se disuelve rápidamente por su componente prohibido y secreto, son perseguidos, pero da pie a lo que se conoce como la francmasonería. De Jacob Frank, del franquismo, la francmasonería. Entonces, para un masón, punto número 1, en el interior de una logia tú no puedes mencionar la palabra Jesús. Para hacerse una idea de el sesgo anticatólico, anticlerical y anticristiano. De hecho, venimos por ejemplo, para hacernos una idea, acaban de sancionar creo que es el Estrella Roja, por haber en las gradas del estadio, su afición, pues han desplegado una pancarta con el rostro del Cristo. 40.000 euros de multa. Entonces, Jacob Frank es el fundador de las tesis que fundan la modernidad. Y es a través de las tesis malthusianas que hemos restaurado la idea del sacrificio. Porque estas personas creen que sacrificando seres humanos se accede a la riqueza. Es decir, esto es el culto a Baal o Moloch, que viene de lejos. Viene de bastante lejos. Por ejemplo, os voy a enseñar. Estamos ahora mismo en nuestro perfil en Twitter. Os voy a mostrar un petroglifo de 5.000 años antes de Cristo. Atentos. En una república de lo que es hoy la Federación Rusa. Prestad atención. La hidra de 7 cabezas. La serpiente con 7 cabezas. Es decir, que dentro de su imaginario siempre se ha buscado aterrorizar. Se utiliza el terror para poder conformar al grupo y de este modo pastorear a este grupo. Bien, no se me ocurre un periodo más aterrorizante como el nuestro. 5.000 antes de Cristo, primeros precedentes, nos encontramos con esta figura, con este arquetipo, la hidra de 7 cabezas. Produce terror. Luego, este arquetipo es localizado, por ejemplo, en la India. Es decir, que en tiempos primitivos y paganos, pero incluso antes del periodo de bronce, nos encontramos con este mito, con este arquetipo, ¿no? Que es la serpiente con 7 cabezas. Desde el corazón de Eurasia a lo que sería la India y también en Hispanoamérica. Tenemos el mismo arquetipo, la misma divinidad religiosa, que inspira miedo, terror, nos aterroriza, ¿no? Cuando hablamos de la hidra de 7 cabezas, de lo que estamos hablando es, ni más ni menos, de la menorá judía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabezas. Este símbolo que identifica a la comunidad judía internacional, a las 12 tribus de Israel, surge de este arquetipo pagano, de esta hidra de 7 cabezas, de esta serpiente con 7 cabezas. ¿Correcto? Ante la caída del segundo templo, el profeta Isaías, y es por este motivo que borran el Deuteronomio de la Biblia hebrea, les dice: tenéis que unificar criterios. El reino del norte rinde culto a la estrella de Ramfán, la estrella de David. Y el reino del sur rinde culto a la menorá, a la hidra de 7 cabezas. Pero se da la circunstancia que existe un elemento en común entre esta hidra de 7 cabezas, esta menorá, y lo que sería, bueno, pues la popular, hoy, pues archiconocida, ¿no? La estrella de Ramfán, ¿no? La estrella de David. Cuando se da la circunstancia que no hay un testimonio bíblico o talmúdico en torno a este símbolo relacionado con la cuestión judía, ¿no? Pero observen ustedes que la estrella de David, su entrelazamiento, nos fragua 7 segmentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Bien?
Donald Trump sería el último judío en presentarse como el Mesías. El yo soy el que soy. Es un ser humano que su delirio mesiánico le invita a creer que es Dios. Es decir, se está transformando en el mismísimo Lucifer, el ángel caído. ¿A qué denominamos el ángel caído? Bueno, cuando leemos textos apocalípticos, por ejemplo, se nos habla de los 200 ángeles, como 200 cráteres tenemos en la Tierra, es decir, impactos de meteoros. Cuando hablamos de Lucifer hablamos del ángel caído, toda la humanidad es luciferina, porque la vida se manifiesta en la Tierra, se desarrolla en la Tierra a partir de la caída de un meteoro. Son los meteoros que impactan sobre la Tierra que transportan el agua y el agua de la vida. Es decir, toda la humanidad, sin saberlo, es maligna por naturaleza. Es este endiosamiento que hace que fuéramos expulsados del paraíso. Porque nuestros conspiracionistas buscan extraterrestres cuando deberíamos estar buscando intraterrestres. Párate a pensar, ¿por qué el oxígeno te mata cuando necesitas el oxígeno para sobrevivir? ¿Por qué la gravedad pesa? El ángel caído. ¿Correcto? No tan solo el mal se apropió de nuestro diccionario, sino de la palabra de las palabras, ¿no? La palabra que de la nada te lo confiere todo, que es la palabra Dios. Invierte su significado. Ya no estamos ante un Dios diseñador, estamos ante un Dios creador. Y lo que se hace es cultivar el ego, el egocentrismo, el yo soy el que soy. Esta es la palabra que más repiten nuestros hijos, porque yo por aquí, yo por allá, El mal se ha apropiado de todo nuestro diccionario. Y es con este diccionario que programamos la mente humana. Todos los seres humanos son judíos sin saberlos, del mismo modo que los fascistas son socialistas y no lo saben. Llegados al siglo XXI, el mal muda de piel. Y como los creyentes dejan de creer, tarde o temprano los pueblos despiertan, sustituimos los dogmas religiosos por ideologías. Pero estamos ante los mismos esquemas. De hecho, nunca hemos estado ante un ser humano tan religioso como el actual, en donde el religioso de los religiosos se presenta como ateo. Es el mayor de todos los creyentes. Yo soy Dios. ¿Me puedes demostrar lo contrario? Entonces, desde el origen del lenguaje, el mal ha regentado a la humanidad. Desde el origen del lenguaje, el mal ha sacrificado seres humanos. Porque el mal desconoce de la riqueza espiritual. Ellos interpretan que es con la riqueza material que pueden redimir, profanando la ley que imponen a los otros. Ellos interpretan que solo los estúpidos, los tontos, los ignorantes, los analfabetos, las criaturas que son reducidas a la condición de animal, los gentiles o los goy, deben someterse a la ley, pero ellos no. Esto es la Epstein Class. Es por este motivo que en los archivos Epstein nos encontramos con canibalismo, pedofilia, es decir, el profanar los tabús. Porque ellos interpretan que estos tabús son muros que impiden el acceso a la sabiduría de Dios. Pretenden sustituir a Dios. Los cristianos hemos elaborado un panteón de lo maligno. Tenemos todo tipo de arquetipos. Os he estado hablando de Lucifer, pero sobre la mesa tenemos, por ejemplo, la figura de Baphomet, que es esta especie de macho cabrío que nos señala al cielo y nos señala a la tierra. ¿Por qué? Porque el mal no es una encarnación material, no es una persona.
Tendemos a pecar a personalizar a la figura de Dios, el propio Cristo, o la figura del mal, lo maligno, lo luciferino. Baphomet es un arquetipo que nos describe el sistema. ¿Qué quiero decir? Tanto es arriba como abajo. No tan solo es que la élite del mundo es maligna, sino que todos vosotros lo sois. Porque todos los que están en la base de la pirámide, los que están en la cúspide de la pirámide, tenéis un punto en común. Todos os habéis negado al amor. Y habéis sustituido el amor por el sadismo. Elaborando las comunidades de lo imposible. A partir del odio, que es, por así decirlo, lo que amalgama el eje horizontal de vuestra pirámide humana. Y a partir de, bueno, el terror supremacista que amalgama el eje vertical de vuestra pirámide humana. Baphomet es un símbolo que remite al sistema. Cuando hablamos del anticristo, si tenemos un Cristo, tenemos que tener un anticristo. Del mismo modo que tenemos un día, tenemos la noche, ¿verdad? Cuando hablamos del Cristo, hablamos del rey de reyes de lo inmaterial. Por lo tanto, el anticristo es el rey de lo material. El Cristo, el Osiris, símbolo del sol, símbolo solar, una religión solar, agrícola. El anticristo es la luna. De la luna, Monday, el lunes. Y de la luna, Monday, el money, el dinero. Todos vosotros sois Baphomet, que a través del anticristo, el dinero, crucificáis vuestra propia conciencia, practicando, por ejemplo, rituales ocultistas como lo que nos plantea la Iglesia Católica, en donde se levanta la copa en la sacristía, es decir, el cráneo del Cristo, nuestro enemigo, y nos bebemos su sangre. Se practica el canibalismo. Es un ritual pagano. No tan solo es que lo crucificasteis, es que luego os montasteis el negocio. Pues ahora estáis escuchando la voz del segundo Cristo. Y es con la autoridad y con la lógica, el conocimiento, la sabiduría y el respeto a Dios y a la naturaleza misma, que os voy a desprender la máscara y voy a acabar con vuestra ley, para fundar un nuevo espíritu humano. Porque yo soy Dios y ninguno de vosotros me puede demostrar lo contrario. Desde la sede del Movimiento Victoria os agradezco muchísimo la atención, la interacción. Comentarios, dudas, sugerencias. Veo que estáis como muy activos. Os he puesto muy cachondos con el tema, ¿verdad? En todo caso, podemos hacer una segunda entrega. Vamos a profundizar cómo de Jacob Frank, los Illuminati de Baviera, y cómo de los Illuminati de Baviera el franquismo, es decir, la francmasonería. Y cómo todos violan la inocencia para sentarse en el trono de Dios. Y efectivamente, hoy estamos ante un poder ocultista que decide quién vive, quién va a morir, en contra de las leyes de los hombres, de la naturaleza y de Dios. Como digo, lo dicho, os agradezco muchísimo la atención. Recordad, voy a hacer una copia de seguridad para vuestra consulta en la hemeroteca, lo vais a tener disponible aquí en TikTok y en nuestro canal en YouTube. Nos han cerrado Twitter, nos han cerrado el LinkedIn, en Odyssey tenemos problemas, pero bueno, seguimos con fe, con amor y con luz, intentando encontrar un lugar de entendimiento que nos invite a trascender a la figura de un Mesías, es decir, a la figura de Lucifer.